Una guerra tan desgarrante como la que vive Israel, claro, una de las ventajas y también de los problemas que tiene Israel es que muchos entienden de temas militares porque han participado, participan activamente, con lo cual no comen vidrio, es decir, lo que dice el primer ministro, lo que diga un general, puede ser chequeado, confrontado por muchos que también tienen experiencia militar y también trabajan en temas que hacen a la seguridad de Israel. Se lo digo porque el tema del eje Filadelfia, que el primer ministro Netanyahu ha planteado como, bueno, un tema fundamental para la seguridad de Israel, ha entrado también en discusión. Yo le voy a leer lo que escribió antes de presentarlo respecto del tema del eje Filadelfia. Dice, se puede añadir, si el eje Filadelfia es la roca de nuestra existencia, ¿por qué Netanyahu, el gran estratega, no se preocupó de iniciar la campaña en Gaza desde el sur, es decir, desde Rafah y desde el eje Filadelfia, permitiendo así a Hamás a través de ese eje? Durante 7 meses, ¿por qué siguió retrasando la entrada a Rafiah? ¿Por qué no se preocupó de coordinar mejor con los egipcios todo el curso de la guerra en Gaza y llegó a una crisis con ellos? Todo empezó en los viejos tiempos, dice, el final de la operación Margen Protector en el año 2014, cuando Egipto intervino en el alto al fuego y ofreció traer a la autoridad palestina el lugar de Hamás para vigilar justamente los cruces y luego a la policía en Gaza en su conjunto. Pero entonces Netanyahu prefirió fortalecer a Hamás con dinero de Qatar, que entonces era el enemigo acérrimo del régimen de Al-Sisi, es decir, el presidente de Egipto. Eso en el comienzo justamente de ese régimen. Quien escribe esto es el doctor Eli Carmón, politólogo, investigador principal en el Instituto Reichman de lucha contra el terrorismo y temas de seguridad. Doctor Carmón, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Estos son días muy tristes en Israel. Ver como 6 jóvenes, mujeres y hombres fueron asesinados a sangre fría cuando eran centenas de metros de nuestras fuerzas militares y no se pudo salvar, ni militarmente y principalmente no se pudo salvar diplomáticamente a través de un acuerdo, no un acuerdo de paz, pero un acuerdo de cambio de rehenes. Doctor Carmón, parece Israel encerrada y que el que maneja todo finalmente es Yahya Sinwar. ¿Qué diría usted sobre esto? Quiero decir sobre el eje Filadelfia. Cuando el general, el primer ministro Sharon, propuso la retirada de Gaza, yo fui uno de que escribió varios artículos en entrevistas apoyando esta decisión muy importante para dejar Gaza, 18 mil israelíes que vivían allí en una población de 2 millones. Pero escribí que es absolutamente necesario que Israel controla la eje de Filadelfia y expandir la eje, porque una eje a la época era de 40, 60 metros. Entonces se debía expandir a 1 kilómetro, al menos 1 kilómetro. Pero el primer ministro Sharon decidió de no hacerlo. Pero la situación ahora es muy diferente. Ya gran parte de Gaza es destruida, la gran parte de Hamás es destruido, pero la vida de más de 100 rehenes es amenazada a cada momento. Ya murieron tantos y al menos 40, tal vez menos, están muertos en las manos de Hamás y tal vez del Jihad Islámico palestino. Entonces, esto es más importante. No se puede haber una victoria final, total, como dice el primer ministro, sin la liberación de estos rehenes. Esto no es posible a través de una acción militar,
porque una acción militar, si sabemos dónde se encuentra Yihya Sinwar, con 20 o 30 rehenes, ¿se puede atacar? No se atacará. Nos recordamos lo que pasó acá, justamente ahora, una serie de televisión, prisioneros. Como gesto de Israel, las tropas de élite no pudieron liberar 25, 30 arievos en una escuela de Malot o en un edificio de Kiryat Shmone. No se puede hacerlo. Entonces es necesario, desafortunadamente, negociar. No soy seguro que jamás Yihya Sinwar quiere esto. Nosotros sabemos que él quiere una intervención de Irán y de Hezbollah. Desde el principio quería esto y sabemos que fue muy mal contento de haber apoyo directo de Irán. Hay un apoyo, pero directo. Y todavía tal vez espera esta intervención. Pero si no se hace la propuesta con el apoyo de los americanos, de los egipcios y tal vez de Qatar, que no sé cuánto es serio, cuánto es sincero en esta negociación, pero decimos que están participando, no se puede saber cuál será la decisión final de Yihya Sinwar. Habló de Qatar. ¿Se puede confiar en Egipto? Sobre todo pensando, para aquel oyente que no entiende los detalles, el eje Filadelfia es la frontera de Gaza con Egipto, por donde ingresó cantidades enormes de contrabando de armas y mucho más, y por eso la preocupación, por lo menos lo que dice hoy el primer ministro Netanyahu. ¿Se puede confiar en Egipto después de que dejaron pasar todo ese contrabando? ¿Y cuán importante es el eje Filadelfia en términos de seguridad? No quiero que Egipto deje pasar este material bélico. Egipto hizo un esfuerzo muy importante para cerrar al menos 800 túneles. Construyó un canal marítimo del mar Mediterráneo para cerrar una gran parte de esos túneles. Pero hay corrupción en el ejército de Egipto. Hay también tal vez incompetencia para hacer el control como se debe hacerlo. Y últimamente hay, creo, un rapporto mucho más difícil entre la cúpula, entre los líderes de Egipcio y de Israel. Egipto debería apoyar a Israel tanto en su presencia en Filadelfia como en Rafah, porque nosotros permitimos a Egipto tener una fuerza militar de carros armados, una división o dos divisiones en el Sinai, contrariamente al acuerdo de paz. Entonces los egipcios dicen el acuerdo de paz no permite la presencia israelí militar de tanques y artillería en el eje de Filadelfia. Entonces, ¿por qué permitimos nosotros la presencia militar egipcia en Sinai? Es un quiproquo acá. Y creo que hay dos razones por esto. Una es la razón de las relaciones tal vez no correctas o no con Netanyahu personalmente. Netanyahu no encontró al general Sisi por mucho tiempo. La posibilidad no sabemos que el pueblo egipcio está opuesto a la política de paz con Israel a causa de la política interna egipcia que permite esta situación y tal vez a causa de las relaciones muy estrechas entre Israel y Qatar, que está todavía considerado principalmente Al Jazeera un enemigo declarado del Estado egipcio. Entonces debemos tener en cuenta también que Egipto tiene sus propios intereses y que Israel a veces no tomó cuenta, pero también no presionó a Egipto de manera más fuerte tal vez para llegar a un acuerdo sobre, por ejemplo, el eje de Filadelfia. Doctor Carmón, voy a ser muy directo. ¿Hoy Netanyahu es una solución o un problema en términos de seguridad para Israel? Lo dijo el primer ministro Shamir a su tiempo, y lo dijo el jefe del Mossad, Meir Dagan,
después de terminar sus 9 años de Mossad, de jefe de Mossad, durante la época de Netanyahu, y dijo que él es una amenaza para la seguridad del Estado. Y también la última comisión de encuesta, de investigación sobre el problema de los submarinos que Israel compró a Alemania y que Israel permitió a vender a Egipto también. Hay un parágrafo que dice que es una amenaza a los intereses estratégicos de seguridad y de defensa de Israel. Entonces tenemos que ya la estrategia de Netanyahu y su gobierno prácticamente permitió la catástrofe del 7 de octubre 23. No ha tomado la responsabilidad de esta catástrofe, de una cosa que no hubo igual en toda la historia militar y política de Israel. Entonces creo que realmente en un país normal el primer ministro después de esta situación debería dimitirse, dejar el gobierno, con todo su gobierno, que es un gobierno radical. Si sería en Japón, creo que haría harakiri. Doctor Carmón, ha sido tan contundente que nos vamos a quedar con esto. Me duele decir esto, que estamos llegando a este punto cuando 60%, tal vez más, de la población no tiene confianza en su primer ministro, cuando estamos en 3 o 4 guerras, no solamente en Gaza, en el norte, con la Siria, con la posibilidad de intifada en Cisjordania, e incluso con los Houthis que están cerrando el Mar Rojo. Desde el punto de vista militar, ¿Israel terminará por vencer en esta guerra? Yo creo que es posible, que se debe hacer terminar la guerra en Gaza con una solución que permita la destrucción no solamente del aparato militar de Hamas, que ya es casi destruido, pero un cambio político interno con el apoyo tanto del Egipto, que ya hizo esto en 2014, es el plan que propuso Egipto en 2014, volver con la autoridad palestina para controlar Gaza. Y hoy día, con el dinero de los estados del Golfo, no del Qatar, de Arabia Saudita, Bahrein, de Emiratos, que están ya prontos a intervenir tanto financieramente, y los Emiratos hablan también tal vez de una presencia militar, un apoyo militar. Doctor Carmón, como siempre, agradecerle por la claridad. Nos ha dejado, yo diría todos, con esa contundencia, un poco así absortos de sus definiciones, pero son tan importantes. Gracias. Gracias a ustedes por tenerme. El profesor Eli Carmón, ¿usted escuchó lo que dijo? Me parece que vale la pena volver a escucharlo.